estamos acá en este Río Negro y en esta norte de la Patagonia y en este General Roca, ¿no? O Fisque Menuco, como preferimos llamarlo varios, de este lugar. Llegué hace la punta de años, 30, casi 40 años ya. 40 años ya, 40 años. Yo nací en Buenos Aires, nací en pleno kilómetro cero, Congreso, barrio de Congreso puro. Mamá murió cuando yo era muy chiquito y me cría una tía. Papá se casa de vuelta y ahí yo me distancio a raíz de la histórica pelea esa con las madrastras, ¿viste? Y me mandaron para que me críen, tenía 3 años, en Varadero, en la colonia suiza, en Varadero. Los Rittner llegaron, mis bisabuelos llegan, suizos alemanes, a Varadero, que es una segunda colonia del país agrícola. Mi madre, a su vez, impone antes de morir, pide que me críe una tía de ella en Buenos Aires. Termino con mi tía y no me muevo más y estoy feliz de haberme quedado ahí. Así que por eso seguí viviendo en Buenos Aires, por Redón y Mansilla, ya cerca de la feria, y ahí empiezo a coquetear con el cine, a volverme loco con el cine. Y aparte había un cine que fue fascinante, que me marcó, y termina marcando a una de mis hijas después por herencia, era el Palais Bleu. Palais Bleu es un cine muy chiquito, sobre Porredón, casi sobre Santa Fe, casi Porredón, a 2 cuadras de casa, donde era continuado. Era un cine muy barato, muy barato. Entonces todos los días había 2 películas. Ibas a ver 2 películas y aparte era el continuado. Vos entrabas en cualquier momento, no había horario. Y una de mi prima, la hija de las tías que me cuidaba, era enfermera y le fascinaba el cine. Entonces me llevaban. Y íbamos, por muchísimo, lo que para otros chicos era salir con amigos, salir a no, también tenían bastante controlado porque tenían responsables ante mi padre que venía una vez por mes a ver cómo andaba, o sea, no podían permitirme muchas salidas. Así que tenía un par de amigos nomás que a veces venían a casa y sí, yo salía mucho con ellos, ¿no? Entonces me sacaba mi tía y mi tía y mi prima y nos íbamos todos los días, íbamos 4 o 5 veces por semana al cine. Pero ¿qué me pasó en esa infancia? Mi tía no era una gran lectora. Mi tía no leía mucho. Había terminado la escuela primaria, ahí, a los tumbos, Era mujer de campo, era mujer de andar a caballo, y excelente cocinera y dulcera. Y entonces contaba cuentos. Y ahí vino la semilla, la chispa. Contaba cuentos y según como yo venía de la escuela, entonces me esperábamos a mi prima que venía del Sanatorio de Anchoena, que era enfermera ahí, más tarde, yo tenía hambre, entonces hacía unos sándwiches con berenjenas en escabeche, o preparábamos dulces, preparábamos cuestiones, escuchábamos radioteatro. O sea que si tengo que dar una fuente de dónde empiezo a escribir, porque me gustaba y porque mi amor también por la radio, ¿no? Y por las historias de la ficción en radio, era por este lado. O sea, todo lo que tiene que ver con qué rica, qué rico que es el oído, ¿no? Qué fascinante que es escribir para el oído. Jugás con un lector que no ve, no puede volver la página, pero lo podés incitar permanentemente con un sonido, con el silencio, con una grieta, con un caballo que va, que se pierde. Eso ahí fue una de las chispas que van encendiendo otros fuegos constantes y que sigo aprendiendo todavía hoy en mi vida. Y la otra fueron la gente, los vecinos, ¿no? Los vecinos me regalan, un día me regalan soldaditos, juegos. En mi época eran muchos los soldaditos de plomo, los juegos. Me gustaban, pero nunca me gustaron demasiado los soldados ni los milicos, ¿no? Así que bueno, que no, jugaba, los armaba, jugaba a la siesta, armaba historias a la siesta. Y ahí empezó el teatro. A la siesta yo no podía hablar, porque mi prima venía de levantarse a las 5 de la mañana para ir a laburar y dormía siesta.
O sea, yo, para no dormir la siesta y salvarme de acostarme, que no, como a ningún chico le gustaba, podía quedarme en el patio, pero sin hacer nada de ruido, nada. Así que era armar historia, jugar despacito, y jugar con una escoba, con materiales, con armar historias. Y venía de contagiado de las películas a la tarde y de y radioteatro. Así que bueno, todo a la vez hacía ahí. Y los libros, empiezan a regalarme un libro, otro libro, me entusiasmo, me gustaba Jack London, Salgari, era mi locura. Julio Verne no los entendíamos. O sea que de la radio, las contadas de historias de mi tía, mientras cocinaba o preparaba dulces, el cine, y esos libros que me regalaban y una pasión, una cosa que además la sigo recomendando a los maestros, el trabajar con el diccionario. El diccionario es un mundo apasionante, pero sí se le da libertad. En vez de buscar la palabra, qué significa lámpara, qué significa sintaxis, qué significa estigma, no, déjalo jugar. Y yo jugaba con un Larousse ilustrado, que la primera parte es todo el significado de las palabras, y la segunda parte es toda la mitología. Bueno, genial. Y las historias de la mitología, ahí empecé a jugar. Y ahí también empieza, en esto está buena la propuesta, en esto de analizar chispas, del origen de las chispas, me sale esto bueno, hoy no me interesa tanto la mitología griega, me interesa la mitología americana y me interesa toda la de nuestros pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? Cuando después empiezo a hacer periodismo, ya vengo acá, me caso, tenía negocio, pero el negocio nunca fue bueno. Así que tenía un socio más o menos que la llevaba. Mi mujer era dietista, mi esposa era dietista, nutricionista. Y yo, bueno, tenía ganas de entrar al diario Río Negro, ¿no? Así que un día ya lo conocimos, bueno, con Tiro Raineri fue el que me abrió la puerta para entrar también, bien de abajo, como corrector de pruebas. Y ahí encuentro uno de mis maestros, ¿no? Tuve dos maestros grandes acá en este pueblo, dos grandes maestros. Uno estaba en la academia, estaba en la carrera, en la facultad, pero a su vez era un tipo fascinante él, un antropólogo, Miguel Ángel González. Tipo que te abría la cabeza totalmente, ¿no? Miguel Ángel González, Miguel Ángel con H, que además era un muy buen poeta. Y en el diario encuentro a Nicasio Soria. Nicasio Soria, que es el autor de Bueyes Perdidos, un libro que no sé qué se está esperando. Bueno, por ahí el fondo editorial rionegrino, algún ente privado, cosas, hace justicia y lo vuelve a reeditar. Un libro fascinante. Él fue maestro rural mucho tiempo y tenía esta habilidad que aprendí de él, que era el escuchar. Escuchar, atentamente escuchar. Por ahí sos el más aburrido de una charla. Pero tu alma se va potenciando y ahí es donde aprendés historias, donde las conoces, donde conoces cómo hablan. Y empezás a preguntarte por qué hablan, ¿no? Y eso después termina siendo un caballito de batalla que ya casi aburría a todos mis estudiantes de los 25 años de carrera de profesor, que es la empatía. La comunicación es la empatía. ¿Qué es esto? Es el arte de aprender, de tratar de descubrir por qué el otro piensa de esta manera, ¿no? No para juzgarlo, sino para entenderlo. Y por lo tanto perdés soberbia, perdés el índice, perdés el dedo, se te aburre de no señalar a nadie. Y empezás a entender todo, ¿no? Y para escribir es fascinante. Para escribir es la mejor, escuchar, escuchar, escuchar. Y aparece uno apasionándose y metiendo ahí el alma en lo que te cuentan, y ahí es donde vas creciendo, ¿no? Donde vas armando. Después viene todo, después viene lo otro, la búsqueda del estilo, la búsqueda de la forma. Te interesa la novela, el cuento, empezás por atrás, empezás por adelante la historia. Todo eso es posterior. Y es ya propio del esculpir la palabra escrita, ¿sí? Porque es como esculpir la palabra escrita, el juego de ir armando, modelando, cada texto es una historia, tiene
una propuesta estética diferente. No, la inspiración, hace mucho tiempo dije, nada, pero sí existe. Existe, vos vas por la calle y cruzás una calle, cruzás la vía. Y en la vía, bueno, pasan autos, hay tensión en la gente, que no es lo mismo cruzar una calle. Bueno, acá todas estas ciudades del Alto Valle, todas tienen una vía al medio, que ahora, pues, afortunadamente, y ojalá empiece a avivarse otra vez y a tener trenes, pero donde la tensión existe por el cambio de los autos que van, vienen, la gente que se cruza. Y es un placer, vos vas cruzando y vas mirando toda la gente, vas viendo las reacciones y vas viendo cómo una madre cómo cuida al hijo o no lo cuida, o cómo un chico cuida a la madre, el tipo grande, el cieguito que va a cruzar solo y que la gente, a 2 o 3 se desesperan, los demás no le importa 3 pepinos que lo pise un auto, pero él tampoco quiere ayuda en ese momento. Va empezando, hay 20 historias. Y vas a comprar papas o un diario y a tomar un café, o vas a buscar un paquete, o vas a llevar a hacer una gestión, a pagar una cuenta, y volvés y no te aburrís. Haces una cola, que las colas son hartantes, a todos nos hartan, pero las colas están llenas de historias, ¿no? Entonces empezás a descubrir y empezás a crear personajes. Cada escritor seguramente lo resuelve de otra manera, cada uno de una manera diferente. Pero en esto de tomar historias, de escuchar las cuestiones que pasan en la calle, que pasan al lado nuestro, en la vida cotidiana, a mí me quedó creo que es un vicio, pero es escribir sobre gente, ¿no? Estoy hablando con vos y de golpe, dentro de 3 semanas, necesito un personaje que tiene campera verde. Y a partir de ese personaje, entonces te tomo a vos, tomo la memoria que tengo tuya, y después me voy, vas a terminar con otro nombre, otra edad, otra nacionalidad, otro lugar. Una historia que a lo mejor no tiene nada que ver. Quedó la campera verde, ¿sí? O quedan los ojos de alguien, o queda la palabra de alguien, o una manera de decir. Entonces la imaginación está siempre, digamos, no necesitas depender de que alguna idea viene. Las ideas vienen, yo creo que somos grandes ladrones, los escritores, grandes antenas, ¿no? Por eso también que a veces repetís, haces una película, un guión acá o una historia, y la misma historia te la están escribiendo con algunas similitudes y cambios en otro lado, y se estrenan los 2 libros juntos. ¿Y cuál fue el primero? ¿No? A veces te pasan esas cuestiones. Es como ondas que funcionan. Pero más allá de eso, más sencillo todavía, es esto, que hay cuestiones que uno percibe. Son como golpes de energía que uno percibe. Si te predispones a escuchar al otro, si te predispones a mirarlo al otro y tratar de entenderlo, no como chusma, ni siquiera ni para juzgarlo, sino para entender que hay otras maneras de vida. Hay 20.000 formas de mirar las cosas. Y no necesariamente la que el sistema o lo instituido te dice hay que mirar así, esto se ve así, esto es así. Viste que una vez se le repite al alumno o al hijo, ¿entendés? No, hay formas. Creo que lo que tenemos los educadores y los escritores y los comunicadores, los 3 que tienen ese rol casi obligado, y los artistas en general, la gente de cine la tiene, la gente del teatro la tiene, que es el bailarín la tiene, que es tratar de estimular en los que vienen las diferentes maneras de mirar, de ver. ¿Cómo puedo ver una hoja caer cuando cae del árbol así, pero puedo verla desde atrás, puedo verla de adelante, puedo verla desde la tierra, puedo verla desde la lluvia, puedo verla desde el pájaro que atraviesa rápido, del pájaro que va buscando un lugar donde pararse? ¿No? Esto. Entonces no depende de la inspiración. Y sí depende del trabajo. Uno de los primeros trabajos como redactor, como cronista,
Bueno, no me acuerdo cómo era el calefón, pero cuando ya empezás a escribir en el diario, ya sos aceptado como era hacer los suplementos. En esa época se hacían suplementos aniversario. Y ahí me encontré con historias, y ahí aparecieron las historias, y ahí aparecieron esto que alguien de la imagen da en llamar las cámaras, los rostros de la Patagonia, las caras del viento, ¿no? Las caras de esta zona. Y me acuerdo siempre de un artículo que hice por un suplemento de Valle Medio, que era un rhabdomante. Bueno, el rhabdomante me enseñó, un tipo alto, flaco, bien europeo, me enseñó cómo se manejaba, la varita, Pasan los años, no muchos, y cuando yo ya empiezo a escribir y empiezo a alargarme ya más fuertes que a escribir, sale en uno de los libros que tuvo como 3 reediciones, se editó en brasilero, en portugués, en argentino, que es de Nicolás y el Rhabdomante, ¿no? Que sale esa historia, ¿no? Sale la historia del Rhabdomante, pero para chicos. Pero yo, ¿dónde lo aprendí? No lo aprendí ni por internet, ni lo aprendí por un libro. Lo aprendí de la vida, lo aprendí de un rhabdomante que lo escuché hablar, lo escuché moverse, lo vi moverse al lado de la tierra, lo vi elegir una madera, porque no es cualquier madera, es una madera que depende de la forma, de la textura, de la elasticidad que tenga para usarle y descubrir el agua. Acá hay agua o acá no hay, ¿no? Eso mismo me pasa con Las manos de Aurel y Juan, otro cuento. Las manos de Aurel y Juan es una historia de Junín de los Andes. Vamos con Juan Villarroel, él era el fotógrafo, y llego a tratar una mujer que hacía cacharros. Pero no hacía solamente cacharros, sino que después de golpe descubrís que sanaba. Bueno, sale un cuento, Las manos de Aurel y Juan, donde me deliré, se fui a otro lado. Deja de ser de Junín de los Andes, o es lo mismo, pero empieza a llamarse de otra manera, a pasar otras cosas. Y ahí está el rostro, ahí está la cara marcada. Y ese rostro de esa persona, de aquel alfarero, de aquel rhabdomante, el rostro de la alfarera, el rostro de tantas personas que vas viviendo y vas conociendo y te van inspirando con temor, sembrándote esa chispita para que, como diría Galeano, te nazca el fuego después de una historia, no te olvidas más. Y la tenés, permanentemente está. Sí, creo que hay tengo que afirmar, y sí afirmo, hay una literatura patagónica, hay. Pero lo que pasa, lo que te entristece el concepto de decir hay una literatura patagónica y una es la voluntad, ¿no? Si te forzás en buscarla, ahí falseas. Y subrayo el concepto de falsear. Y pasa mucho y se sufre mucho en la canción, en esa parte de la literatura que es escribir canciones. Entonces tenés estos, no los nombro, pero son conocidos, y especialmente en Chubut los hay, en Neuquén los hubo, grandes poetas que te hablan fuerzan el Michay y el tal, y van incorporando las palabras, o van incorporando y robándole palabras que no las tienen asimiladas, no las sentís. Cada uno de nosotros, yo puedo sentir la palabra piuqué, que quiere decir corazón en mapuche. ¿Por qué? Porque no solamente me la enseñaron, o por la ahí, sino porque la viví, porque tenés una historia atrás de una palabra. Podés sentir eco cuando hablas del agua, porque el agua, según como la digas, hasta va a fluir, la misma palabra, fluye el agua. Pero tenés que vivir ese proceso. Lo puedo tener con yo que no soy de una... No puedo tener el orgullo de ser indio. Puedo aprender esta palabra, puedo aprender 1, 2, 10 palabras y sentirlas, para hacerlas tan mías que las puedo usar después en un poema o en una canción. Cuando la forzás, suena falso. Y entonces yo la fuerzo porque soy artista patagónico, soy cantor popular y hago Patagonia, ¿no? Y ahí es donde todo se nota, la gente percibe, el oyente no necesita tener libros atrás para percibir y saber cuando algo es sincero o es falso. Viene de adentro del alma de alguien, así sea repudiable lo que escribe, o es auténtico.
¿no? Eso siento. Ahora, hay mucha gente, Ramón Minieri, por ejemplo, Río Colorado, es un poeta que le sale la Patagonia de adentro. Y eso que es Minieri, nada que ver ni su apellido, ni su coso. Tiene una formación importante. Pero su poesía es poesía, primero es poesía pura, poesía total. Hace una poesía con una poesía de él, de las tantas que te estremece cuando habla de lo que le enseñaba una abuela de él acerca de aprovechar un yuyito determinado. Bueno, lees eso, tirás todo el resto y decís, esto es Patagonia. Ahí está el Maruchito. Después el Maruchito fue una obra de teatro, Neisser, 20 años atrás, que ganó primer premio en la Madrid, ¿viste? En el Encuentro Nacional, qué sé yo. Y después lo hacen maravillosamente el grupo de Carlos Mazzolo, de La Hormiga Circular, que en ese momento eran todos un montón de pibes jóvenes que empezaban a hacer teatro, ¿no? Que ahora son todos actores y tal. Y bueno, después, ese cuadro lo hace una novia de uno de ellos, y va a toda una historia. Después el cuadro ya se va a estudiar a Buenos Aires, y me venden el cuadro, y yo le pido para comprarlo porque lo quería tener, se lo iban a dejar a otro lado, y después me regalan otro, y tengo otro más que me regalan, y como que se lo compro, otro me lo regalan, y es un cuadro que en esto me parece interesante, ¿no? Esto ¿viste qué te pasa? A todos creo que nos pasa, pero yo soy un bicho muy de tener apoyaturas afectivas, digamos, que no pasan tanto por la gente, sino pasan por cosas, elementos. Ese cuadro es vital. Lo primero que pienso en una de las 12 mudanzas que llevo desde que me separé, ese es lo que más cuido. Y ahí aparece el Maruchito. El Maruchito fue muy interesante, es un personaje que... yo me metí tanto en el personaje que empecé a conocer tanto la historia de él, investigar lo demás, que después terminé medio provocándole a estudiantes que ahí trabajaban conmigo, hicieron tres de ellos hicieron un cortometraje que después ganó en un festival de Cipolletti. Y tengo una novela hecha, una novela, me encanta la novela corta, ¿no? Me fascina la novela corta. Esa novela que la gente en un viaje colectivo se la puede leer, listo, y fue, ¿no? Más larga que el cuento, más cosas de novela, más elementos, pero corta. Y hay una novela sobre la historia, una historia, ya la ficción, hay muy poco de lo real, ¿no? Entonces por ahí aparece el nombre, aparece la relación con la madre, la razón de la muerte, inclusive. Y son elementos, esa no está todavía publicada. Después, sí, publicados cosas que hay varios trabajando, hay otras que se van reeditando siempre. Coligüe reedita mucho El León y la Aurora, que es una historia basada en la cuestión mapuche, pero trabajada desde otra mirada, ¿no? Y con una mezcla de estilos también, y con una mezcla premeditada, en esto que decíamos de esculpir, ¿no? Le robo a Rafael Roca y a todos los escultores, ¿no? Esto de esculpir la arcilla de la palabra escrita, ¿no? Y la libertad donde se te mezcla con lo creativo, se te mezcla con el arte constantemente, jugás y no se sabe en qué plano estás. Un grafiti en una calle, lo que eran los viejos grafitis hace 30 años y lo que son los grafitis hoy. Hay un cambio, y ese cambio ¿por qué pasa? Y te mezcla la comunicación y la literatura en cada tramo. Por eso creo que la situación ideal, y le agradezco profundamente a Dios que me haya tocado esta forma de vivir, es esta relación, estar casado con las dos cosas, ¿no? Estar absolutamente casado con la comunicación y con la literatura.